Ok, listo. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al indicador número 3 en la asignatura de estadística, referente a lo que son las medidas de dispersión. Los invito nuevamente a que enciendan sus cámaras y por favor mantengan los micrófonos silenciados. Si desea preguntar algo, puede levantar la mano. ¿A qué les levantó la mano? ¿Qué desea preguntar? Profesor, Ah, fue sin querer. Ok, de acuerdo. Listo, niños. Entonces, a continuación, voy a compartirles el video, la parte de lo que va a copiar el indicador y todo eso. Y posterior a eso vamos a estar realizando la explicación de la temática. Vamos acá. Listo, vamos copiando porfa el tema. Vamos a copiar el indicador, el objetivo y después vamos a ver como tal un pequeño videito de introducción al tema. Isaí Gutiérrez tiene la cámara apagada, Molinello. Charis Barrio tiene la cámara apagada. Vamos a tener enseguida que empezar a calificar a esos estudiantes. Aker les apagó la cámara. Profe, usted disculpe si el celular está cargando. Entonces, va a ver la clase bien y eso. Listo, Ángel. Esta es una pequeña introducción a lo que son las medidas de dispersión, ¿verdad? Tu diversión y tus historias no tienen límites, porque cubrimos el 99% del país con la... Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión o variabilidad. En capítulos anteriores habíamos estudiado las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, las cuales son muy importantes y describen el centro de los datos. Sin embargo, no nos... Jóvenes, si están escuchando, pregunto. sí. Sí, ok, gracias, Darío. dan mayor información acerca de la dispersión o separación de los datos, y en ocasiones esto puede ser muy importante. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una estatura de 1,80 m y no sabes nadar nada de nada, ni siquiera de perrito, y vas a cruzar un río. Entonces le preguntas al guía: oiga guía, ¿cuál es la profundidad de este río? Y el guía te responde: este río tiene una profundidad media de 1,5 metros, 1,50 centímetros. ¿lo cruzarías a pie o no? Creo que sería mejor preguntarle también al guía que, además de esa profundidad media de 1,50 m, ¿cuál es la profundidad mínima y la profundidad máxima? Entonces, de repente el guía te dice: este río tiene una profundidad mínima de 1,40 centímetros, 1,4 metros, y una profundidad máxima de 1,60 centímetros. ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin ningún problema, porque recuerda que tu estatura es de 1,80 m. Entonces no tendrías ningún problema en pasar esta zona de profundidad máxima de 1,60 m. Ningún problema, ¿sí?
Pero, ¿qué pasaría si le preguntas al guía la profundidad mínima y la profundidad máxima y el guía te responde, ah, Sí, es cierto, la profundidad media es de 1,50 centímetros, pero la profundidad mínima es de 0,5 metros, 50 centímetros, y la profundidad máxima es de 2,5 metros, 2 metros con 50 centímetros? ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que no, ¿verdad? Sería muy, muy peligroso, sobre todo porque no sabes nadar absolutamente nada. En ocasiones como esta, no solamente es importante conocer el valor de la media, sino también conocer el valor mínimo y el valor máximo, o la profundidad mínima y la profundidad máxima. Veamos otro ejemplo. La vez pasada yo andaba recontra pobre, porque la verdad que con esto de las clases de las matemáticas últimamente no me va muy bien. Entonces, yo conozco a un amigo del colegio que sabe hacer perfumes y le dije, oye, ¿será que puedes venderme 10.000 frascos de perfume para yo revenderle a mis amigos y a los suscriptores del canal? Y mi amigo me dijo, sí, no hay ningún problema. Y le dije, ¿y me puedes vender los de 100 mililitros? Esos son más fáciles de vender y no son tan caros. Me dijo, sí. Justo tengo 10.000 frascos de perfume que tiene una media de volumen de 100 mililitros. Le dije, ya, pero mejor antes vamos a realizar un muestreo de estos frascos de perfume. Vamos a tomar 15 frascos de perfume al azar y vamos a ir anotando el volumen de perfume que tiene. Encontramos un frasco con 88 mililitros, otro con 90 mililitros, dos frascos con 92 mililitros, otro con 93, otro con 97, otro con 98, otro con 99. Un frasco con 102 mililitros, otro con 103, dos frascos con 106 mililitros, uno con 110 y por último, dos frascos con 112 mililitros. Y sí, en efecto, la media de estos valores coincidía. La media de todos estos valores es de 100 mililitros, pero no había ningún frasco con 100 mililitros. Todos tenían menos o tenían más. Y eso es un problema, porque si a alguien le vendes un perfume de 100 mililitros que trae solo 88 mililitros, te lo va a devolver y vas a perder la plata. Claro, de repente los que les tocó 112 mililitros se iban a poner contentos porque les estabas dando perfume de más. Pero si es que me devolvían frascos, yo iba a perder plata. Eso no está bien. En esta situación es súper importante conocer qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. No solamente conocer el valor de la media. Y es ahí donde entran las medidas de dispersión o variabilidad, pues estas nos indican qué tan dispersos, qué tan separados se encuentran los datos. Vamos a colocar la definición de medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. El valor de las medidas estadísticas nos permite saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro, o si se encuentran ampliamente dispersos, muy separados entre sí. Son súper importantes y tienen un montón de aplicaciones en la industria, en los negocios, en la salud y muchos otros sectores más. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión o variabilidad que vamos a estudiar en este capítulo? Tenemos por ahí el rango, amplitud o recorrido. Tenemos también a la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Estas últimas dos son súper importantes. Y también al coeficiente de variación. Vamos a dedicarle varios videos que encontrarás de ese ladito. Así que vamos a estar trabajando muy duro para traerte allí las principales medidas de dispersión o variabilidad con un montón de ejemplos y ejercicios. Así que dale play a esa lista y nos vemos en la siguiente. Ok, listo, jóvenes, voluntarios. Monroy, le hago una pregunta. ¿Qué son las medidas de dispersión? Juan Monroy. Bueno, Monroy nos responde. Darío, adelante, ¿qué son las medidas de dispersión? Según el video, lo que acaban de explicar. Wendy García, adelante, ayúdalo. Yo sé que usted le va a responder adelante. ¿Qué son las medidas de dispersión? Bueno, profe, yo copié que son las que nos indican qué tan dispersos y separados están. En este caso están hablando de los productos. Ok, bueno, me dijiste una parte que es correcta, que están dispersos o qué tan separados están
los datos respecto a un valor promedio. Recordemos que el promedio es lo que usted conoce como la media, ¿verdad? Entonces, voy a preguntarle a otro estudiante, a Leandra. Leandra, para usted, ¿qué son las medidas de dispersión y por qué consideras que son importantes? Las medidas de dispersión nos muestran la variabilidad que puede haber en un conjunto de datos. Y pues serían importantes porque nos ayudarían a resolver diferentes problemas e inquietudes que tuviéramos en nuestra vida cotidiana. Ok, perfecto. Muy bien, efectivamente, ¿qué son las medidas de dispersión? Obviamente son aquellas que nos permiten saber qué tan lejos, qué tan separados, qué tan cerca están un conjunto de datos respecto a un valor promedio que usted conoce como media. Yo les voy a, antes de empezar a explicarle toda la parla, por decirlo entre comillas, vamos a ver por qué en realidad eso es importante. Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo y bastante práctico. Imagínense que nosotros vamos a entrar a hacer un estudio en el curso 10º grado D. Queremos saber académicamente cómo están esos estudiantes en X asignatura. Vamos a poner que nosotros queremos ver cómo están los estudiantes. No, miento. Queremos saber el promedio de edad de ustedes. Entonces, se supone que el promedio de edad para alguien que está en 10º grado debería estar entre los 15 y 16 años. Listo, entonces voy a tomar, vamos a ver, vamos a tomar 10 estudiantes. Voy a tomar un estudiante que tenga 14, uno que tenga 17, que tenga 14, otro que tenga 14, otro que tenga 15, uno que tenga 16, uno que tenga 15, uno que tenga 20, vamos a colocarle 23, uno que tenga 18 y uno que tenga 15. Listo. Yo tomo esos 10 estudiantes al azar. Obviamente el curso supongamos que hay 30 estudiantes, pero yo voy a tomar mi muestra. Tengo mi población, que sería todo el curso. Y tengo mi muestra. La muestra son esos estudiantes que están aquí adentro, que serían esos 10 estudiantes y los demás, el total de la población serían 30 estudiantes. Entonces a mí me dicen, hey, vamos a ver si el curso 10º D está cumpliendo con el promedio de edad en el que deberían de estar para el grado en que ellos se encuentran. Ah, listo, entonces vamos a hallar la media. Yo hallo la media y digo, ah, bueno, entonces yo sumo la media, todos los datos y divido entre el total de datos, ¿verdad? Sumo 14 más 17 me da 31, más 14 me da 45, más 14 me da 59, más 15 me da 74, más 16 me da 90, más 15 me da 105, más 23 me da 128, más 18 me da 146, más 15 me da 161. Es decir, que la sumatoria de todo esto me daría 161. Y eso yo lo debo dividir entre el total de datos. El total de datos, ¿cuántos serían? Serían 16 datos, ¿verdad? Aquí quiero hacer algo que no me está favoreciendo para lo que les quiero mostrar. Voy a colocar que hay un estudiante que tiene 26. Hay uno que tiene 28. Listo. Ya van a ver por qué hice el cambio. Nuevamente voy a sumar 17 y 17, 34, 16, 50, más 16, 66, más 15, 81, más 16, 97, más 15, 112, más 26, 138, más 28, 166, más 15 me va a dar 181, ¿verdad?
Eso me va a dar 181. Y eso lo voy a dividir entre el total de datos. El total de datos va a ser ¿cuánto? Va a ser 10 datos. Cuando yo resuelvo eso me va a dar 18,1. Entonces, la persona que entra a hacer el estudio dice, epa, ven acá, ese curso, esos pelados están pasados de edad, ya esos pelados, imagínate, ya son mayores de edad y están en 10º grado. Mira el promedio de edad de ese curso, 18,1 años, cuando el promedio normal es que estuviera el estudiante entre 15 y 16 años. Si usted observa los datos, ve que se está cumpliendo. 15, 16, 16, 15, 15, y hay dos que tienen 17, pero están bien. Ya. Pero usted dice, ah, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Si yo nada más observo que hay dos estudiantes que me están a mí afectando ese promedio. Es ahí donde entran las medidas de dispersión. Es ahí cuando entran cada una de esas medidas de dispersión y uno dice, bueno, listo, ahora el promedio no es un dato suficiente o 100% confiable para yo poder emitir un juicio. Vamos a aplicar alguna de las medidas de dispersión para ver qué tan alejados están esos datos del promedio. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo observo que hay muchos datos o que hay datos que están muy alejados del promedio, significa lo siguiente, hey, entonces hay unos estudiantes que tienen mucha edad o que me están afectando ese promedio y por eso no estamos obteniendo el valor promedio en la edad que yo quiero. Listo, entonces se empieza a analizar las medidas de dispersión, cualquiera, obviamente hay varios, cada uno tendrá una particularidad al momento de usarla, pero es ahí donde entran ellas para saber si de verdad esto es un dato confiable o no es un dato confiable. Si la medida de dispersión me dicen que los datos están muy cerquita del valor promedio, significa, no, sí, efectivamente, esos pelos tienen 18 años, un poquito más de 18 años. Ah, pero si me dicen, no, esos datos están muy alejados del valor promedio. Significa que, no, ellos sí están cumpliendo el promedio de edad, que es aproximadamente entre 15 y 16 años. Lo que pasa es que hay unos datos en particulares que están muy alejados del valor promedio y por eso me están afectando a mí ese resultado. Es por eso que nosotros necesitamos de las medidas de dispersión. Ahora, tanto en la parte de las medidas de tendencia central, que ya es algo que usted vio, que recordemos que las medidas de tendencia central es para qué, para hallar qué tan cerca también están los valores de un valor promedio, ¿verdad? ¿Qué tan cerca estamos del valor promedio? En ese caso, tenemos los datos que podrían ser al momento de usted hallar la mediana, lo que es la moda y lo que es la media. La moda sabemos que es el dato que más se repite, la mediana sabemos que es el dato que se encuentra en el medio y pueden haber dos casos, cuando la cantidad de datos sea par o cuando la cantidad de datos sea impar. Y obviamente la media, que ya puede ser una media aritmética, que sería para en este caso la muestra, o una media poblacional, que es cuando ya estamos hallando como tal el promedio de todos los datos. Esa parte ya todos ustedes quizás deberían tenerla clara, deberían saber cómo se halla, por lo menos en un conjunto de datos no agrupados. El profesor Germán me hizo una sugerencia. Le dijo, profe, en décimo me faltó explicarles a ellos lo que eran las medidas de tendencia central para datos agrupados. Yo les pregunto, ¿ustedes saben construir tablas de frecuencias tanto para datos agrupados como para datos no agrupados? ¿Sí recuerdan esa parte? ¿La tienen clara? Bueno, voy a hacer un ejemplo sencillito para recordar esa parte. Voy a usar esto mismo que estamos viendo acá. Listo. Esa tableta, esos datos son esos 10 datos. Entonces, ¿cuáles son las edades? 15, 16, 17, 26 y 28. Es decir, que en realidad tengo ¿cuántas variables? Tengo 5 edades que me están variando. Listo, entonces yo creo mi tablita. Voy a hacerlo un poco breve para recordar eso. Entonces, si tengo 5 datos, aquí me van a salir 6 filas, la de los 5 datos más el dato de la variable. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está.
Y ahora, ¿cuántas columnas me van a salir? Bueno, yo en este caso lo que voy a hacer son 7. Ya van a ver por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué va en cada una de estas? Bueno, aquí va a ir la edad. Ahí va a ir la edad. ¿Cuáles son las edades que están en juego? El 15, 16, 17, 26 y 28. Ahora, ¿qué va a ir aquí? Cada una de las frecuencias. La primera frecuencia que usted ya conoce es la frecuencia absoluta. La voy a denotar como F sub I. La que sigue acá sería la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub I. La que sigue acá sería la frecuencia relativa. F minúscula R. La que sigue acá sería la frecuencia relativa acumulada. Mira que es la misma, solo que cambio la F minúscula por una mayúscula para denotar las acumuladas. Aquí sería frecuencia porcentual. Y aquí sería frecuencia porcentual acumulada. Listo. Entonces, yo voy a hallar la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 15? El 15 se repite 1, 2 y 3 veces. Esa es su frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 16? 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 17? Se repite 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 26? Una vez. ¿Y cuántas veces? Bueno, aquí es 2 veces. Una vez. ¿Y cuántas veces se repite el 28? Una vez, ¿verdad? Esa es la frecuencia absoluta para cada dato. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Tomas el primer dato que da igualito y le vas sumando el que sigue. Al 3 le sumo el 3 que sigue, me daría 6. A 6 le sumo 2, me daría 8. Al 8 le sumo el 1 que sigue, me daría 9. Y al 9 le sumo el 1 que sigue, me daría 10. Aquí en este último siempre te debe dar la suma del total de datos, que son 10. Frecuencia relativa. Tomas la frecuencia absoluta de cada dato y lo divides entre el total de datos. Es decir, 3 entre 10, 3 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10, 1 entre 10. Eso es la frecuencia relativa. Tomar la frecuencia absoluta de cada dato y dividirlo entre el total de datos. Entonces, 3 entre 10 me da 0,3. Obviamente, 3 entre 10 también me va a dar 0,3. 2 entre 10 me va a dar 0,2. 1 entre 10 me va a dar 0,1 y 1 entre 10 me va a dar 0,1. Frecuencia relativa acumulada, como hicimos la frecuencia absoluta. Tomamos el primer dato igualito, 0,3, y a partir de ahí la voy sumando. 0,3 le sumo 0,3 me da 0,6. 0,6 le sumo 0,2 me va a dar 0,8. 0,8 le sumo y me da 0,9. 0,9 le sumo 0,1 y me va a dar 1. Aquí en la frecuencia relativa acumulada, el último dato siempre te debería dar 1 o en su defecto 0,99999. Profe, ¿por qué no va a dar a veces 1 de manera exacta? Porque cuando tú estás haciendo la frecuencia relativa y vas a colocar los decimales, puedan que esos decimales sean decimales infinitos. Entonces usted debe aproximarlos, ¿verdad? Y al hacer esa aproximación, ¿qué está haciendo? Se van a perder unas cifras decimales, por tanto al sumarlo no te va a dar 1 de manera exacta. Recordemos cuando lo vimos en matemática en noveno, lo que era la aproximación, lo que era por la aproximación y el truncamiento y el redondeo. Esa parte la vimos en matemática el año pasado en noveno grado. Listo. Ahora, ¿cómo hay la frecuencia porcentual? Cada dato de la frecuencia relativa lo multiplico por 100. 0,3 por 100 me da 30%. 0,6 perdón, 0,3 por 100 también me va a dar 30%. 0,2 por 10 me va a dar 20%, por 100 me va a dar 20%, 0,1 por 100, 10%, y 0,1 por 100, 10%. Cuando usted suma todos esos porcentajes, que es en la frecuencia porcentual acumulada, sería el primer dato igualito en la frecuencia porcentual acumulada, después le sumo el que sigue, que sería 30 más 30, 60, al 60 le sumo 20, me da 80, al 80 le voy a sumar 10, sería 90, y al 90 le voy a sumar 10 y me daría 100%. ¿Cuándo no te va a dar 100%? Cuando acá en la frecuencia
relativa acumulada no te dé 1. Si aquí te da 0,999, acá te debería dar 99,9%. Ya, para que lo tengan muy en cuenta. De esa manera se hace una tablita de frecuencias para datos no agrupados. No agrupados. Ahora, ¿cómo determinamos a través de esta tabla de frecuencias para datos no agrupados las medidas de tendencia central? Es decir, ¿cómo por medio de esta tabla yo puedo saber cuál es la media, cuál es la moda y cuál es la mediana? Si yo le pregunto a alguno, vamos a preguntarle a Esteban Blanco, aquí en esta tabla, ¿cómo sabrías tú cuál es la media? ¿Qué debería ser? Lorena Dulce. No sé si estoy en lo correcto, pero yo diría que era 0,8. La media. Ojo, la media se saca de la manera en que usted ya conoce. Sumo las frecuencias absolutas, sumo el total de datos, que sería esta parte, y lo divido entre el total de datos. Aquí está. Sumo esto y lo divido entre esto. Lo mismo que hicimos acá, mira. Decir que la media, ¿usted qué necesita conocer? Necesita sumar los datos y dividirlo entre el total de datos. Es decir, la tabla no te lo va a mostrar de manera concreta, usted debe hacer el proceso. Pero ahora, ¿cómo hallo la mediana y cómo hallo la moda? Sabemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces, aquí yo veo que de los datos que más se repite está el 15 y el 16. ¿Verá cuántas veces se repite cada uno? 3. 3, ¿verdad? Entonces, cuando yo no tengo una sola moda, sino que hay más de una moda, en este caso tengo 2 modas porque hay 2 datos que se repiten la misma cantidad de veces, entonces tengo que una moda bimodal. ¿Por qué? Porque hay 2 modas, hay 2 datos que se repiten. Mira, este y este son los que más se repiten y se repiten la misma cantidad de veces. Si este se repitiera 4 veces, entonces, ¿cuál sería la moda? La moda sería el 16. Pero como el 15 y el 16 se repite la misma cantidad de veces, entonces estoy ante ¿qué? Ante una moda bimodal. Bi significa 2, modal significa moda, es decir, 2 modas. ¿Cómo hallo la mediana? Bueno, la mediana sabemos que hay 2 casos. Cuando tengo una cantidad de datos par y cuando tengo una cantidad de datos impar. Cuando tengo una cantidad de datos impar es fácil porque la mediana será el dato que está en el medio. Es decir, imagínate por un momento que no existiera esto. Ahí tengo nada más 9 datos, ¿verdad? Entonces usted los organiza ya sea de menor a mayor o de mayor a menor y va a tomar el dato que queda en el medio. Es decir, yo puedo tomar el dato, organizarlo. 15, 15, 16, 16, 16, después vendría 17, 17, 26 y 28. Hay 9 datos, entonces el valor que está en el medio es el que está en la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 16 estaría en la quinta posición, por tanto la mediana sería el 16, ¿verdad? Pero resulta y pasa que tengo una cantidad de datos par. Entonces cuando tengo una cantidad de datos par, tomo los 2 datos del medio, los sumo y los divido entre 2. Ah, listo, entonces yo aquí en la tabla voy a tomar los 2 datos que estén en la mitad. Si son 10 datos, debo tomar el dato que esté en la posición 5 y en la posición número 6, ¿verdad? En este caso, los datos que están en la posición número 5 y en la posición número 6, obviamente va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser? Si aquí están organizados de menor a mayor, aquí, entonces yo claramente, bueno, aquí hay 3 posiciones. Entonces el 16 está tanto en la posición 5 como en la posición 6, ¿verdad? Y si te das cuenta, al organizar los datos, tú dices 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 26, 28. Ahí está. Y tú cuentas, bueno, los datos que están en la mitad sería este dato que está en la posición 5 y este dato que está en la posición 6. Mira que lo que separa cada dato son 4 datos, ¿verdad? Ahí está. Por tanto, yo debería sumar 16 más 16 me daría 32. Dividido entre 2, ¿me daría cuánto? Me daría 16. Obviamente, 32 entre 2 me da 16. Coincidencialmente, la mediana te da uno de esos valores. ¿Que era cuánto? 16.
Eso para datos no agrupados. Ahora, ¿cómo se construyen tablas de frecuencias para datos agrupados? Cuando yo hablo de datos agrupados, me refiero a datos que están agrupados en intervalos. Y sabemos que un intervalo consta de dos extremos, un extremo inferior y un extremo superior. Pregunto, Leandro, ¿usted recuerda cómo se construye una tabla de frecuencias para datos agrupados? Profe, la verdad es que le voy a explicar con un ejemplo porque no sabría decirle con mis propias palabras. Bueno, supongamos que nosotros tenemos el intervalo 15,17. Nosotros nos vamos a nuestros datos, al conjunto de datos que tenemos y vemos qué datos se encuentran entre esos dos intervalos, pero no se va, si no estoy mal, no se contaría el 15, sino que se contaría desde el 16 hasta el 17. Y entonces la cantidad que esté entre esos intervalos será la frecuencia. No sé si Ok, estoy bien. te entiendo, listo. Yo ahora voy a hacer un pequeño ejemplo también con unos datos pequeñitos para explicarle cómo determino yo las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencias para datos agrupados. Para los datos no agrupados, jóvenes, date cuenta, las medidas de tendencia central tú no las vas a encontrar al ojo. Es decir, debes aplicar el mismo razonamiento que ya conoces. La media es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. La mediana es el dato que se encuentra en el medio si es una cantidad de datos impares, o la suma de los dos del medio si es una cantidad de datos par. Y la moda es el dato que más se repite. Si hay varios que se repiten la misma cantidad de veces, entonces, dependiendo si son 2, 3, 4, 5 datos los que se repiten, estaré ante una moda unimodal, bimodal, trimodal o multimodal. Ya, eso deben tenerlo en cuenta. Lo mismo sucede con las medidas de tendencia central para tablas de frecuencias con datos agrupados, pero obviamente, ¿cómo se construye esa tabla? Vamos a recordar con este ejemplo sencillito. Esto que estoy haciendo acá todo es a manera de resumen porque lo van a necesitar para poder interpretar las medidas de dispersión. ¿Oyeron? Entonces, imagínate que yo tengo los siguientes datos. Tengo dos, voy a colocar ejemplo. Tengo los siguientes datos. 2, 3, 5, 8, 10, 12 y vamos a colocar 14. Vamos a colocar el 14 por acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 datos. Entonces, yo para encontrar una tablita como tal para hacer esa tabla de frecuencia, ¿yo qué requiero? Yo primero necesito determinar los intervalos. Y recuerda que un intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. También necesito saber cuál va a ser la amplitud de ese intervalo. Entonces, para cada una de esas cosas, yo requiero hacer un procedimiento. Entonces, lo primero que yo necesito hacer, jovencito, es en esta parte, hallar el rango. ¿Cómo voy a hallar el rango? El rango siempre va a ser, tomas el dato más grande y le restas el dato más pequeño. Ya vamos a ver por qué se necesita el rango. Entonces, solución. Vamos a colocar, realizar. Una tabla de distribución de frecuencias agrupados, para datos agrupados. Listo. Entonces, vamos a realizarlo. Primer paso, yo debo hallar el rango de los datos. Y el rango de los datos es tomar el dato más grande y restarle el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño? ¿Cuánto? 14 El dato más grande es 14. Y el más pequeño es 2 y el 2, ¿verdad? Listo. Aquí te estoy ahorrando un trabajo. Si los datos no están organizados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, tú los debes organizar.
por cuestiones de ahorro de tiempo, yo ya te lo di organizado. Entonces el rango se representa con la letra R. Simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo. Y el dato máximo es 14. El valor mínimo, ¿cuánto va a ser? 2. Cuando ya haga eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 12. Ese va a ser el rango. Ahora, cuando ya yo tenga el rango, ¿qué debo hacer yo? Yo debo hallar el número de intervalos que van a salir de esa tabla. Es decir, cuántos intervalos voy a obtener. Y eso simplemente el número de intervalos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la raíz cuadrada ¿de quién? Del total de datos. A la raíz cuadrada del total de datos. ¿Cuántos datos yo tengo? Tengo 7, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada de n, que es el total de datos, sería raíz cuadrada ¿de quién? De 7. Cuando usted resuelve la raíz cuadrada de 7, ¿cuánto le da eso? 2,6. 2,6. Ese 2,6 yo lo voy a aproximar. ¿A qué lo voy a aproximar? Al valor más cercano. Y cuando digo el valor más cercano, puede ser un número que esté después del 2 o en su defecto que sea el mismo 2. Si esto me hubiese dado 2,3, pregunto, ¿el 2,3 está más cerca del 2 o está más cerca del 3? Está más cerca del 2. Del 2, ¿verdad? Pero como me dio 2,6 sí está más cerca del 3. Por tanto, yo aproximo. No vas a colocar igual porque no es un igual. Estás aproximando. Y eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 3. Significa que ¿cuántos intervalos voy a obtener en la tabla? Voy a obtener 3 intervalos. Ahora, ¿cómo hallo la amplitud de cada intervalo? Es decir, ¿cuál va a ser la amplitud entre cada uno de esos datos que yo voy a colocar ahí? Simple, yo voy a sacar ¿qué? La división entre el resultado que me dio en el rango y el número de intervalos. Esa va a ser la amplitud. Amplitud la voy a llamar con la letra A. Va a ser igual a ¿qué? El rango dividido entre el número de intervalos. Pero como ya yo tengo cada uno de estos, porque ya lo hicimos anteriormente, simplemente reemplazo. ¿El rango cuánto vale? A mí me dio 12. ¿Cuánto me dio el número de intervalos? 3. Y 2 entre 3, ¿cuánto me va a dar? 4. Es decir, que la amplitud de los intervalos de cuántas unidades deben ser? 4 unidades. Profe, y si hubiese dado decimal, lo mismo, lo tienes que aproximar. Ya. En el caso de los intervalos, sí, de la amplitud, también debemos tener en cuenta si lo vamos a aproximar, ya sea al número más cercano, puede estar por de arriba de ese resultado o puede estar por debajo de ese resultado. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre estos datos que yo he sacado para construir la tabla? No. Ojo, Profe, sí. yo tengo una duda. Dígame, ¿Puedes Carla. explicar otra vez lo del número de intervalos? El número de intervalos simplemente, Carla, es la raíz cuadrada de todos los datos que tú tienes. ¿Cuántos datos yo tengo? 7, entonces le saco la raíz cuadrada a 7. Como me dio 2,6, yo voy a aproximar el resultado. Si el resultado me hubiese dado 2,2, bueno, el 2,2 está más cerca del 2 que del 3. Pero aquí sí quiero que tengamos muy en cuenta algo. Normalmente o usualmente uno acostumbra a llevar el número de intervalos al entero siguiente. Es decir, no tengo en cuenta si el número que está después de la coma es mayor o menor que 5. Simplemente se lleva al entero siguiente. Normalmente hay salvedades, ya, pero lo normal es llevar ese resultado siempre al entero siguiente. Si yo hubiese tenido 9 datos, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me iba a dar? Me iba a dar 3. No era necesario aproximar nada, ¿verdad? Si hubiese tenido 16 datos, la raíz cuadrada de 16 me iba a dar 4. Por tanto, el número de intervalos iban a ser 4. ¿Ok? ¿Sí es claro lo que digo, Carla? Carla, ok. Ángel, adelante, pregunte. Profe, una pregunta. Si yo, por ejemplo, quiero aproximar 2,5, ¿queda 3 o 2?
2,5 recordemos cuando nosotros aprendimos aproximación, redondeo y truncamiento. Cuando uno aproxima, se debe tener en cuenta algo. Usted puede aproximar o al número que sigue o al número que está por debajo, dependiendo de esa cifra decimal. Siempre la condición era que la cifra decimal de la cantidad que yo quería aproximar fuera 5 o mayor que 5. Para ese caso aproximaba al entero siguiente. Si esa cifra era menor que 5, se aproximaba al entero anterior, ¿cierto? Esa parte la debemos tener en cuenta. Entonces, si yo tengo 2,5 yo lo debo llevar es a 3 y no a 2, porque la cifra que está después de la coma es 5 o mayor que 5. ¿Sí, Ángel? ¿Es claro lo que digo? Sí, profe, gracias. Ok, como no. Listo. Entonces, ya tengo estos datos que son los principales. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar la tabla. Ya sabemos que en la tabla me deben salir ¿cuántos intervalos? 3 intervalos. Entonces creo una tabla. Así vamos a hacerla un poquito más organizada. Son 3 intervalos. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí quedó donde era. A ver, ¿cuál sería el dato más grande? Acá. Listo, ahí tengo la tabla. ¿Qué vamos a colocar en cada tabla? Bueno, aquí van a ir como tal los intervalos. Y obviamente los intervalos están representados por la variable. Yo no le di nombre a mi variable. Supongamos que estos datos sean los sueldos en millones de una empresa pequeña que tiene esa cantidad de trabajadores. Listo. Entonces, sueldos, los sueldos que están representados en millones. Listo. Entonces, sabe que un intervalo puede ser cerrado, puede ser abierto, o puede ser semiabierto o semicerrado, lo que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, siempre que vayamos a colocar los intervalos en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, el primer extremo siempre debe ser cerrado y el segundo debe ser abierto. ¿Y cómo se representa un intervalo cerrado? Se representa con un corchete. Eso debe tenerlo claro. Con un corchete. Y el abierto se representa con un paréntesis. Ahora, ¿qué va a ir en ese primer valor, en ese primer intervalo? Bueno, va el dato más pequeño. Pregunto, ¿cuánto es el dato más pequeño? El dato más pequeño claramente es 2, ¿verdad? El dato más pequeño es 2. Profe, ¿y hasta cuánto? ¿Cuánto va a ir el dato que va en el extremo abierto? ¿Cuánto es la amplitud? Bueno, ya la llamamos la amplitud para cada intervalo. Dijimos que eran ¿cuántas unidades? 4 unidades. Eso significa que el 2 va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el 6, porque esa es la amplitud y aquí va a estar abierto. Luego, ese 6 va a ser el intervalo como tal del segundo, el primer numerito del segundo intervalo. Pero aquí sí se va a colocar cerrado. Después,
La amplitud, como es 4, entonces 6 más 4, eso me va a dar 10. Y recuerda que aquí el extremo superior debe ser abierto. El primero se conoce como extremo inferior y el segundo se conoce como extremo superior. Ahora, el que sigue, inicio donde terminó ese, es decir, con el 10, pero cerrado. Y como la amplitud es 4, entonces va a llegar hasta ¿dónde? Hasta 14. Y aquí va a ir esa parte que estamos viendo ahí. De esa manera construyo la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ya tengo los intervalos. Pregunto, ¿es claro de dónde salen esos valores? ¿Es claro por qué uno es abierto y por qué otro es cerrado? Siempre tomo el dato más pequeño y le sumo la amplitud. Como la amplitud es 4 y el dato más pequeño es 2, me va a dar 6. Entonces el primer intervalo va de 2 a 6. Después el segundo intervalo inicia donde terminó el primero. Como terminó en 6, este inicia en 6, pero ya aquí no va a ser abierto, sino va a ser cerrado, porque todos los extremos inferiores deben ser cerrados y todos los extremos superiores deben ser abiertos. Nuevamente le sumo la amplitud que es 4 y me da 10. En el tercero inicio con 10, le sumo la amplitud que es 4. ¿Qué va a ir aquí? Aquí va a ir algo que nosotros llamamos marca de clases. Marca de clases, que se representa normalmente con esta notación X sub I. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? ¿Quién recuerda cómo se obtiene la marca de clase? Vamos a ponerle CI para que no se confundan ahorita. Vamos a ver. Ana Karina, ¿usted recuerda cómo se halla la marca de clase en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados? Carla, ¿tú recuerdas? No, profe. No, ok, listo. Entonces la marca de clase se hace bastante sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar límite inferior más límite superior y dividimos entre dos. Profe, límite inferior, límite superior, ¿dónde está eso? Cuando yo hablo de límite inferior, límite superior, me refiero a los extremos. Decir límite inferior es lo mismo que decir extremo inferior. Decir límite superior es lo mismo que decir extremo superior. Entonces sumo 2 más 6, ¿cuánto me va a dar? 8, ¿verdad? Y 8 entre 2 me va a dar ¿cuánto? 4. 10 más 6 me va a dar 16. O si quieres hacerlo en orden, 6 más 10, 16, entre 2 me va a dar 8. 10 más 14 me va a dar 24 y 24 entre 2, eso me va a dar 7. Es decir, la marca de clase es igual límite inferior más límite superior dividido entre 2. Eso es lo que estoy haciendo. Tomo cada extremo inferior, lo sumo con su superior, lo divido entre 2 y esa es la marca de clase. Ahora, ¿qué viene en la otra parte? En la otra parte ya viene como tal la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta ya sabemos que se representa como F sub I. La frecuencia absoluta que va a haber en cada intervalo. ¿Cómo hay la frecuencia? Adelante, Leandra. Profe, en el último intervalo no sería 12. Ah, 12, Porque 12, 10 más 14. miento. Estaba dividiendo, era únicamente 14 entre 2 y es 24. Gracias, Leandra. Listo, muy bien. Ahora, vamos a hallar la frecuencia absoluta. Por lo menos, en el 2 y el... ¿Cuántos datos hay que están entre 2 y 6 sin tomar el 6? Recuerde que un extremo abierto significa que no hace parte. Entonces, ¿cuántos datos hay entre 2 y 6? Sin tomar el 6, porque el 6 es abierto en ese primer intervalo. Estos son mis datos. 3. 3, el 2, el 3 y el 5, ¿verdad? Porque ya si tomo el 8 se sale del intervalo. Por tanto, la frecuencia absoluta para acá será ¿cuánto? 3. Ahora, entre 6 y 10, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Números que estén entre 8 y 10 sin tomar el 10. Uno solo. Uno solo, ¿verdad? Listo.
Y finalmente, entre 10 y 14, ¿cuántos datos van a quedar? Mientras acá hay 2. El 8, que fue uno solo, ahí está. Y ahora, entre el 10 y 14, ¿cuántos datos van a haber? 1, 2. Bueno, aquí en este caso, el 14 puede, profe, el 14 queda por fuera porque no se va a tomar. Bueno, aquí quizás porque la tablita es muy pequeña y lo hice también adrede con la intención de que los resultados fueran números enteros para evitar los decimales. Sin embargo, lo usual es que siempre, siempre, en la parte de los extremos, el último extremo siempre sea un número más grande que el dato más grande que tú tienes. Es decir, que este dato debería ser aproximadamente 15. Ya. En este caso, como nada más tomamos una tablita pequeñita, quizás cometimos ese pequeño error. Sin embargo, tenlo en cuenta, por tanto, aquí deberíamos tener como tal ¿cuántos datos? Los 2 datos que sobran. 1, aquí sería 1 y aquí serían 3. ¿Por qué 3? El 10, el 12 y el 14. Profe, el 14, ya te expliqué por qué el 14 lo estamos tomando. Listo. Una vez yo tengo eso, ya tengo la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces tomo 3, le sumo el dato que sigue, me da 4, le sumo el dato que sigue, ¿me da cuánto? Me da 7. Ahora, finalmente, ¿qué necesito yo ahora? Ahora sí yo voy a hallar como tal las medidas de tendencia central. Voy a hallar la media, voy a hallar la mediana y voy a hallar la moda. ¿Cómo vamos a hacer cada una de esas? Bueno, la moda, ¿cómo se va a hallar? Se va a hallar de la siguiente manera. Aquí voy a agregar un dato que va a ser que la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Marca de clase que lo estamos representando con la notación C sub I y frecuencia absoluta que la estamos representando con la letra F sub I. ¿Cuál es la formulita para hallar la media en una tabla de frecuencias para datos agrupados? Es la siguiente. Voy a colocar moda. Listo. Entonces, la moda, perdón, la media. Estoy con un cuento de la moda. La media. Pregunto, ¿reconocen cada una de ellas cuál es cuál? Ambas te representan medias, pero ¿cuál es cuál? Profe, la X la suma. Ambas te representan la media, es decir, ambas te representan el promedio, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, si no recuerdan, esta es la media o el promedio para la muestra y esta es la media o el promedio para la población. Es decir, una es la media muestral o aritmética y la otra es ¿qué? La media poblacional. Ya, la representación es esta para la muestra y para la población es mu o mu, la letra mu, como la quieran llamar. ¿Oyeron? Una especie de U. Entonces, voy a escribir únicamente la formulita para la media aritmética. Es la misma, simplemente que cuando tú quieras cambiarla, debes tener en cuenta si la media que vas a hallar es de la población o de la muestra. ¿A qué va a ser igual eso? Sumatoria. ¿De qué? De I igual 1 ¿hasta dónde? Hasta n. ¿De quién? De los C sub I por F sub I.
Ahí está. Esa va a ser, y obviamente dividido entre el total de datos. ¿El total de datos cuántos son? Vamos aquí para que esto. Listo, si estuviese hablando de la media poblacional, aquí fuera n mayúscula y cuando dividieras aquí también fuera entre n mayúsculas para que lo tuvieras en cuenta, pero como es media muestra de la muestra, entonces n minúscula. Listo, voy a hallar los que, los E sub i por f sub i, entonces multiplico 4 por 3 y eso me va a dar ¿cuánto? 12. 8 por 1 y eso me va a dar 8. Y 2 por 3, eso me va a dar ¿cuánto? 6, ¿verdad? Es decir, que la sumatoria de todo esto, ¿cuánto me va a dar? 12 más 8 me da 20. Más 6 me va a dar 26. Y lo voy a dividir entre el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? Dijimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 7 datos. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Sumo C sub i por F sub i, el primer dato me da ¿cuánto? 12, ¿verdad? Más el segundo dato, 8 por 1 me va a dar 8. Más el tercer dato, 2 por 3 me va a dar 6. Y lo divido entre el total de datos que serían 7. Esto significa sumatoria, es decir, te va a decir suma todo esto, ¿desde dónde? Desde el primer dato hasta el último dato. Ya. Y recuerda por qué es el último dato, porque n te representa el total de datos. Entonces la sumatoria de todo esto está aquí incluida únicamente en estos tres intervalos. Cuando yo sumo me da eso y el total de datos es 7. ¿A qué va a ser igual esto? 12 más 8, 20, más 6, 26, dividido entre 7. Y 26 entre 7, ¿cuánto me va a dar eso? 3, ¿qué? ¿Cuánto va a dar eso, por favor? 3,7. 3,7. 3,7. Es decir, que la media para esta tabla de distribución de frecuencia, ¿cuánto va a ser? 3,7. Esa es la media para esta tablita. Listo, pueden copiar ese ejemplo, por favor, para ahora continuar con lo que es la parte de la mediana y la moda. ¿Desde dónde lo coloco? ¿Desde aquí? ¿O ya lo copiaron? Así vamos a colocar entonces. La mediana. ¿La mediana cómo se representa? Así, se representa como una especie de ñ. Así. Esa es la parte de la mediana, así se representa. ¿A qué va a ser igual esto? Cuando la cantidad de intervalos es una cantidad de intervalos impares, la mediana simplemente sería ¿qué? El valor que está el extremo superior del intervalo del medio. El extremo superior del intervalo del medio. Si yo me voy a mi ejemplo, en esta tabla, el intervalo que está en el medio, ¿cuál sería este, verdad? Y el extremo superior de ese intervalo sería ¿quién? 10, ¿verdad? Por tanto, la mediana sería 10. Pero como te decía, no es realmente 10 porque aquí hay un pequeño error en cuanto a esa parte. ¿Ya?
Por tanto, no quiero usar esta tabla, pero ese sería el razonamiento, el extremo superior del intervalo que está en el medio. ¿Qué pasa cuando los intervalos no son impares, sino que son pares? Bueno, es cuando vamos a usar la siguiente formulita. La mediana va a ser igual a sub i más, abrimos acá, n entre 2 menos f sub i menos 1, todo eso dividido entre f sub i que multiplica a sub i menos 1, ¿hasta dónde? Ya. Esa formulita la vamos a tener muy presente. A sub i más n entre 2 menos f sub i menos 1 dividido entre f sub i multiplicado por ¿quién? Por a sub i menos 1 menos a sub i. Profe, ¿qué es cada una de esas variables? Bueno, ¿qué me representa a sub i? ¿Qué me representa f sub i? ¿Qué me representa f sub i? ¿Cuál más? ¿Qué me representa a sub i menos 1 menos a sub i? ¿Y qué me representa n sub 2? Listo. Bueno, aquí en este primer caso, lo que es la parte de f sub i, te está representando la frecuencia absoluta del intervalo. O te está representando la frecuencia absoluta del intervalo. Este que estamos viendo acá. Ese que estamos viendo acá. Listo. Ahora, ¿esto qué te está representando? Esto te está representando el límite superior de ese intervalo. Ya vamos a ver, obviamente, eso lo vamos a ver con más detenimiento con el ejemplo para poder visualizarlo de una manera mucho más concreta. Esto te está representando como tal la diferencia entre ¿quién? Entre el límite superior y el límite inferior, perdón, y el límite superior. Eso es lo que te está representando. Y esto te está representando la frecuencia absoluta de ¿quién? Del intervalo donde se va a encontrar la mediana. ¿Oyeron? Quizás esta parte ahora sí visualizarlo así es un poquito enredado, puesto que no tenemos la tablita para ir determinando cada una de las variables. Sin embargo, necesito que anoten esta fórmula, ténganla así anotadita. Es más, quiero cambiar la letra F esta para que sea un poquito más concreto por una N. Listo. Quiero que lo anoten de esa manera. Profe, ¿por qué cambió la F y la N? Ya van a ver, la próxima clase les voy a explicar. Es lo mismo, normalmente cuando usted hace tabla de distribución de frecuencia, usted la frecuencia absoluta la representa así. Acumulada, perdón. Y cuando va a representar la frecuencia acumulada absoluta, usa una N. ¿Por qué yo había puesto F? Porque yo uso una F mayúscula. Por eso en vez de N coloqué F al principio, pero no hay ningún inconveniente. Simplemente va a cambiar es la notación. Listo, entonces ya la otra también, la parte de las fórmulas de la moda, la escribo la próxima clase cuando estemos haciendo el ejemplo. Y ya con eso, ahí sí, en la primera hora
explicamos esa parte y ya después sí entramos de lleno a explicar las medidas de dispersión. La moda se representa también con una X y se representa así, con ese simbolito arriba. Entonces hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy, jovencitos. Quedamos pendientes con la mediana y la moda para datos agrupados. Entonces, jóvenes, un placer tenerlos el día de hoy. Espero que se cuiden. Nos vemos la próxima.